Si entiendes esto, venderás muchísimo más de lo que vendes hoy. Pero tienes que entenderlo. Y sí, esto no es una promesa falsa ni muchísimo menos. Esto quiero que comprendas la importancia de lo que vamos a ver en el día de hoy. Vender más, ¿qué implica? Vender más implica no solo vender más de lo que vendes hoy, sino poder mantenerlo a lo largo del tiempo. Ser constante, ser estable. Por tanto, lo más importante de todo esto es que entiendas la base, lo que nosotros denominamos el pensamiento promotor, que es lo que configura nuestra mentalidad, nuestra identidad y nuestra creencia en un proceso de una videollamada de venta. Esto es algo que durante los 42 capítulos de formación que llevo no he hablado nunca, pero que vamos a dedicar un capítulo completo al apartado de mentalidad. No sé cuánto tiempo va a durar este vídeo, no tengo ni idea, esta formación, no tengo ni idea, pero me voy a dejar llevar y espero que lo disfrutes muchísimo. Pero te digo de corazón que es seguramente el capítulo hasta día de hoy más importante en todo el proceso formativo. Bueno, soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta, y así es como empezamos en el día de hoy, sin más dilación, y nos vamos directamente al tajo para poder entender las cosas. Bueno, vamos a empezar por lo que os he puesto aquí, ¿de acuerdo? Que he puesto modelo de pensamiento. Todo va a partir, ¿de acuerdo? Y yo quiero que entiendas una cosa. Todo va a partir de este triángulo que hemos puesto aquí, que es nuestro triángulo, que tenemos que intentar entender, que tenemos que rellenar las tres partes del triángulo, ¿de acuerdo? Porque seguramente ahora habrá alguna de la que yo voy a subrayar y señalar que no esté del todo bien consagrada actualmente, porque no solo es importante para aprender a vender bien a través de la neurociencia y obtener resultados estables, no solo es importante la información que yo te doy o la teoría que yo te doy que estudies aquí, sino que también es muy importante la creencia, lo que creas acerca de lo que crees que eres, acerca de la relación que tienes con la venta, con las transacciones, con las relaciones sociales, etc, 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 y luego con quién eres tú y con la mentalidad que tienes, ¿no? Con ese proceso identitario y con la mentalidad. Normalmente las personas se focalizan muchísimo en un proceso informativo, es decir, se piensan que obteniendo la información va a ser más que suficiente, pero siempre llega un punto en el que nuestra creencia, nuestra identidad o nuestra mentalidad no nos deja avanzar, porque tenemos que entender muy bien dónde nos estamos focalizando y qué nos está impidiendo pues el hecho de seguir aprendiendo, ¿de acuerdo? Bien, este modelo de pensamiento que nos va a dar lugar a poder comprender muchísimo mejor lo que me pasa en un proceso de una videollamada, sobre todo a nivel mental, cómo tengo yo realmente que aprender a pensar, sobre todo aprender a pensar de una forma no tóxica, aprender a pensar de una forma coherente, y que me dé lugar a poder estar estable emocionalmente. O sea, no puede ser que en una videollamada te digan que no y tú ya te replantees tu propia existencia a nivel empresarial. Es decir, que te digas, ostras, pues valgo, no valgo, podré, no podré, este mes se va al garete. O sea, no puede ser. Una de las bases, si lo podemos estabilizar a nivel de porcentaje, el 90-95% nos referimos a un apartado de pensamiento, a un apartado mental, un apartado identitario. Es decir, lo que creo que soy y lo que está sucediendo en este momento y cómo entro en el proceso de la videollamada y qué creo que es el proceso de la venta y todo este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Por tanto, este modelo de pensamiento lo vamos a dividir en dos partes, dentro y fuera, ¿de acuerdo? Ese proceso que vamos a llamar dentro lo vamos a denominar como principal atributo el beneficio propio. ¿Qué quiere decir el beneficio propio? Bueno, pues que yo realmente cuando entro en una videollamada lo único que estoy pensando es en el hecho de obtener dinero, ¿bien? Esto, quiero ser muy sincero con esto y en la mayoría de ocasiones, yo siempre que planteo esta pregunta, las personas no somos del todo sinceras porque admitir que solo esto realmente lo hago por dinero, pues conllevaría bueno, pues un juicio por mi parte y un conflicto de valores que seguramente pudiera, mermarnos la autoestima, la confianza en nosotros mismos o incluso replantearnos qué es lo que estamos haciendo. Por tanto, siempre es mejor pensar que lo que hago lo hago por los demás, pero sin embargo, en el proceso de la videollamada, si tú en algún momento has sentido que te has enfadado porque la persona no ha tomado la decisión que tú querías, sientes que te miente, que se excusan o que ha sido todo esto una pérdida de tiempo, pues déjame pensar que el foco está puesto más en ti que en la propia persona en sí. Por tanto, este beneficio propio del que hablamos de que en la transacción, si yo pongo por aquí una balanza, en la balanza, ¿qué pesa más? ¿La persona o pesa más el dinero? Ponle un porcentaje, lo tienes que definir tú. Y aquí no te está viendo nadie, simplemente me estás escuchando a mí. Tú tendrías que autoevaluarte. ¿Qué pesa más, el dinero o la persona? Bien, si pesa uno o pesa lo otro, o sea, da igual, yo no te voy a juzgar, son los dos igualmente válidos y oye, aquí la cuestión no es esta, la cuestión es que si sufres durante el proceso cuando te dicen que no y te replanteas
tu propia existencia, obtienes un no, otro no, otro no, otro no, y dices, hostia, valdré, no valdré, Dios mío, se me va a acabar el negocio, no sé qué hacer, etc, etc, etc. Me cabreo con la persona, otro que me pone excusas, y la gente no me entiende, la gente es que no para de tal, la gente no tiene dinero, todo fuera, todo fuera, todo fuera, todo fuera. Pues llega un lugar en el que, bueno, dudo hasta de mi misma sombra, ¿no? Y esta no es la clave, porque al final estás aquí para disfrutar. Tú eres quien has elegido este negocio, tú eres quien ha elegido poder ayudar a esas personas, ¿no? Tú siempre piensas en esa persona en ese momento cuando te envía un mensaje y te dice, oye, muchas gracias por darme la oportunidad porque a día de hoy puedo estar mucho mejor de lo que estaba y ha sido gracias a ti, ¿no? Y tú dices, hostia, por esto hago, ese es un recordatorio, ¿no? De por qué hago lo que hago. Sin embargo, cuando estoy en el proceso de la videollamada, pues ese tipo de cosas no la tengo en cuenta y lo único que realmente me interesa a nivel consciente e inconsciente, depende del nivel de madurez que tengas, pues no te deja pensar y actuar de una forma coherente contigo mismo, ¿va? Por tanto, esta primera balanza tiene que ser ejecutada por tu parte de una forma genuina y una forma sincera, tanto si es una perfecto como si es otra perfecto también. Bien, el problema nos vamos a centrar primero en el dentro, ¿bien? Nos vamos a centrar primero en el dentro porque quiero explicártelo muy bien para que sepas, o sobre todo primero que sepas identificarlo, cuando realmente estoy pensando, mi modelo de pensamiento, mi pensamiento base, mi pensamiento promotor está desde dentro. ¿Qué me ayuda a mí a identificar que estoy ahí y por qué eso va a dar lugar a que entienda por qué estoy sufriendo o por qué me replanteo mi propia existencia, ¿no? Bueno, poniendo aquí el proceso desde dentro, tenemos que entender varias cosas. Como hemos hablado, pensar desde dentro conlleva un beneficio propio. Obviamente tú estás en una transacción y en esa transacción estás ahí porque quieres vender y porque te interesa el dinero de esa persona y te interesa ayudar a esa persona, ¿no? Hasta ahí, claro, o sea, obviamente que la cuestión es que vendamos, eso no lo voy a negar en ningún momento, por favor, faltaría más, ¿no? Pero tenemos que entender muy bien si nosotros vendemos, si para nosotros vender es una simple consecuencia o si para nosotros vender es un fin, ¿no? Vamos a poner por aquí, fin versus consecuencia. Bien, ¿qué quiere decir fin versus consecuencia? Pues que si para mí vender es un fin, es decir, yo hago esto para vender, entro en la videollamada y ya estoy diciendo, bueno, no me ha respondido exactamente a lo que quería, esta persona me va a hacer perder el tiempo, solo lo veo como un fin. Si es como, si lo definiéramos como un amor con condiciones, ¿no? Solo voy a estar contigo bien en esta videollamada, solo me vas a interesar, solo me voy a preocupar si realmente yo sé que voy a obtener lo que realmente quiero, que es tu dinero, lo único que me interesa, porque obtener tu dinero para mí significa que mi supervivencia está en juego y que tengo más probabilidades de sobrevivir porque obtengo el bien que me hace poder sobrevivir en un entorno hostil en el que vivo, que en este caso es el mundo, y las transacciones se realizan a través de dinero, ¿no? Y el dinero está relacionado, por eso nos cuesta tanto soltar el dinero, o por eso nos cuesta tanto en algunos momentos pensar en dinero y tenemos una relación mala con el propio dinero, ¿no? Por tanto, este punto en el que nosotros estamos pensando desde dentro y para nosotros vender es un fin, conlleva a que indudablemente ese fin está gestionado a través del yo, es decir, a través de mi beneficio propio, a través de mi propio interés. Lo único que me interesa es mirar por mí, lo único que me interesa es tu dinero, ¿bien? Esa parte en la que nosotros trabajamos desde el yo, es decir, a través del ego, aquí entra en juego, de hecho hay un capítulo en el que hablo exactamente del ego, del papel del ego y de la sinceridad y de lo que afecta a la hora de generar que el prospecto pueda comentar exactamente cómo se siente y mejorar la experiencia y obtener más información. Cuando tocamos el término ego, aquí es donde ya empiezan a venir un poco los problemas, no solo en nuestra videollamada de venta, sino en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿no? ¿Qué papel juega el ego en nuestro día a día? Pues el papel que juega nuestro ego es seguramente el poder derrumbar o derroir muchas relaciones personales porque nosotros queremos quedar por encima, porque no queremos admitir que nosotros nos hemos equivocado, porque yo no voy a hablarle a esa persona si esa persona no me habla a mí, es decir, solamente actúo desde el yo y pienso que es el mundo el que tiene el problema, no yo. Por tanto, siempre voy a estar en un estado de inconformidad y siempre voy a creer que vivo en un constante problema. De hecho, una de las razones de la propia infelicidad es la gestión desmesurada del propio ego, es decir, de no saber realmente cómo saber discernir entre cuando tengo un problema yo o cuando lo tienen los demás, ¿no? Que es una de las cuestiones más importantes, ¿no? Por tanto, en el momento en el que dentro de un proceso de una videollamada yo estoy pensando desde dentro, desde yo para mí vender es un fin, para mí simplemente es un
un beneficio propio y yo genero esto a través del ego, generar la videollamada a través del ego va a tener una serie de repercusiones a nivel conductual. Es decir, esto yo quiero que te imagines que es como un ojo, ¿de acuerdo? Y ese ojo va a tener diferentes tipos de formas de poder entender lo que está sucediendo. Si yo soy una persona que estoy demasiado centrada en mí y genero una relación de amistad con alguien, si tengo un problema con ese alguien, posiblemente no, al 100%, ese problema no va a poder ser resuelto a menos que esa persona ceda, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre voy a pensar que yo no tengo la culpa, que yo soy mejor, que yo no me comporto así, etc, 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 y que la culpa lo tienen siempre los demás. Por tanto, esa relación es difícil que se genere desde un apartado muchísimo más genuino, desde un apartado muchísimo más coherente, de confianza, una relación de verdad, ¿no? En la que los dos ganen, no simplemente gane uno y que uno crea que tiene la razón, ¿no? Además también, si yo siempre estoy gestionando a través del ego, voy a considerar el terreno muchísimo más hostil. Y me explico con lo siguiente. Bien, el proceso desmesurado de ego, lo vamos a denominar así, tiene una serie de consecuencias, como he dicho, a nivel comportamental. Yo veo en la videollamada que pasan una serie de cosas que si yo mirara con otros ojos, si esto lo cambiara y pusiera aquí otro ojo, pues el proceso cambiaría totalmente de una forma diferente. De hecho, cuando explique la otra parte de la ecuación, lo vas a entender muy bien. ¿Cuáles son los principales atributos que me hacen ver determinadas cosas a través del ego? Bueno, sobre todo está relacionado con la pérdida de tiempo. Es decir, que yo estoy en un proceso de una videollamada y cuando empiezo a notar ciertas cuestiones que no se encajan con lo que yo quiero, ya estoy pensando en, estoy perdiendo, esta persona me va a hacer perder el tiempo, mi tiempo valioso, cuando realmente no quiere nada. Paso de estar aquí porque si no tienes lo que yo quiero, que es tu dinero, de verdad no me hagas perder el tiempo, ¿bien? Luego además también que pienso en mentiras y excusas. ¿Qué significa pensar en mentiras y excusas? Pues que si la persona en algún momento, sobre todo en los momentos en los que sabes que tiene que tomar la decisión, va de acuerdo a una opinión en la que esa opinión, pues bueno, no va conforme a la tuya, ya hablamos de que esa persona se está excusando y que te está intentando engañar para no tomar la decisión y salir aireoso de esa situación, y eso te hace a ti, pues, entrar en un estado de alerta y un estado de alarma pensando que el mundo es el que tiene el problema, porque esa persona, fíjate, qué cara más dura, que se pone excusas, que te está engañando y que te está haciendo a ti perder el tiempo, y lo único que hace es cambiar tu conducta con respecto a esa persona y generas un entorno hostil en el que esa persona, lo único que vamos a hacer, hay un término en inglés que traducido es como el quemazón al prospecto, que es que a las personas que no vendemos son personas que ya no van a aparecer más en nuestro negocio porque terminan de nosotros hasta el gorro, porque saben y han entendido que lo único que nos importa de ellos es el dinero, nada más. Es una relación que no está equilibrada, solo me importa de ti una parte de la ecuación, no más, ¿bien? Luego, hemos estado hablando de la pérdida del tiempo, hemos estado hablando de las mentiras, hemos estado hablando de las excusas. También hablamos que desde el propio proceso de la videollamada, vamos a poner por aquí, enfado o cambio de conducta. ¿Qué quiere decir enfado o cambio de conducta? Porque si no pasa algo que yo quiero, a mí me sienta mal, ¿no? Otro punto que es que yo me lo tomo a lo personal. Es decir, yo siento que si la persona me rechaza lo que estamos viendo en ese momento, es que me está rechazando a mí. Y ese punto desde el yo, de yo creo que me están rechazando a mí, y eso hace que yo pierda estima en mí mismo, porque creo que todo va en contra mía, porque las personas se excusan, porque las personas mienten y demás, hace precisamente que yo dude de lo que estoy haciendo, yo dude de mí mismo, yo dude del proceso, yo dude de muchas cosas, y haga precisamente que entre en un estado de frustración constante y que le coja un poquito medianamente de miedo a hacer un proceso de una videollamada, cosa totalmente normal que suele suceder en la mayoría de ocasiones, ¿no? Estos atributos que tenemos por aquí lo podríamos extender en una lista interminable, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí también está el que yo argumente o explique el servicio de la misma forma a todo el mundo, porque pienso más en mí que en el prospecto, porque en una fase, por ejemplo, de argumento yo no estoy teniendo en cuenta el feedback de mi cliente si me está prestando atención. Luego, en una fase de cierre, vamos a poner por aquí, es que hay muchas cosas. El falso sí, es decir, que falso ha sido la precipitación en el cierre, que la persona en el momento de decidir, pues tú le dices, lo hacemos así, y te dice esa persona, bueno, vale, y a ti ese bueno, vale, como tú lo único que quieres es la transacción, pues bueno, pues dice, venga, vale, perfecto, pues te envío el enlace, y luego resulta que esa persona desaparece, y esa persona no te paga, o te dice que no tiene aquí la tarjeta, o tal y que cual. Seguramente que te ha pasado ese tipo de situaciones, en la que va a pagar, y esa persona en el momento va a poner la tarjeta, pero te dice que no la tiene, o que no tiene dinero en este momento, que te esperes a poder hacerlo en otro momento, y finalmente desaparece, ¿no? Y ahí es cuando
cuando entramos otra vez en el punto del ego, desde el yo, desde el fin, desde el beneficio propio, desde mirar desde dentro y desde que me están echando mentiras, desde que me enfado, desde que cambie mi conducta. Bueno, en fin, ¿qué te voy a contar? Supongo que todo esto que te estoy diciendo resonará con lo que estás sintiendo y de dónde viene todo ese proceso de frustración, que es algo bastante propio de cualquier persona. Por tanto, esto no quiere decir que esto todo esté perdido, ¿bien? El hecho de que tú gestiones todo este proceso desde dentro, desde este apartado, tiene una explicación lógica y tiene una explicación sencilla, ¿no? Nosotros somos egoístas de naturaleza porque principalmente el hecho de sobrevivir, siendo la principal naturaleza de nuestro cerebro, el mirar por nuestra supervivencia, es eso, el conservar la propia identidad de la propia especie, ¿no? El que yo me mantenga íntegro. Por tanto, el mirar por mí es algo que es intrínseco del propio ser humano. Y cuando hablamos de algo que está relacionado con la supervivencia, como tener un negocio sabiendo que hay mucha incertidumbre, sabiendo que hay mucha inseguridad y sabiendo que el dinero es lo único que provoca que yo pueda estar tranquilo, bien y que pueda poder sobrevivir, el hecho de no conseguir ese dinero para mi cerebro es simplemente una transcripción de ¿qué? De pérdida material, de pérdida de valores, de pérdida de comida, de pérdida, o sea, al final de todo lo relacionado con el miedo a morir, ¿no? O sea, viene siempre de ahí, es muy importante entenderlo. Por tanto, siempre digo que estos dos modelos de pensamiento son cuestiones que yo no tengo que juzgar ni evaluar, eso tiene que venir desde tu parte, o sea, eso lo tienes que comprender, lo tienes que entender tú y tiene que venir desde ti mismo, ¿ok? Tienes que autoanalizarte por tu parte. Bueno, la frustración en una videollamada, que me digan que no en una videollamada, no son cosas que estén relacionadas íntimamente con el sufrimiento, ni muchísimo menos, sino que hay una forma diferente de poder generar este tipo de cuestiones, ¿no? Así que nos vamos a meter de lleno en lo que sería el modelo de pensamiento, que lo llamaremos desde fuera, ¿ok? Ese modelo de pensamiento en el que hace que si yo estoy aquí, yo me elimine de la ecuación y piense más en el cliente, es decir, que ni yo ni mis servicios seamos los protagonistas, es decir, que el ego lo quitemos de la ecuación y que lo que protagonice sea el concepto de mi prospecto, de ayuda, de mirar por él, de estar con él, de prevalecer su opinión, de decir, de hay una serie de cuestiones que vamos a ir viendo para que podamos entender y que podamos analizarlas de una forma correcta, ¿de acuerdo? Bien, el mirar desde el modelo de pensamiento desde fuera, voy a volver a escribir otra vez porque no me ha salido, fuera, bien. El modelo de pensamiento desde fuera es sencillo de entender, ¿bien? La primera frase que vamos a hacer, que vamos a construir, recuerda, fin versus consecuencia, lo vamos a dejar claro, ¿bien? Y es que desde el fin y la consecuencia, para nosotros, aprender a pensar desde fuera significa que vender siempre será la consecuencia y nunca el fin. ¿Eso qué quiere decir? Eso tiene un mensaje subliminal y un mensaje consciente también, por ambas partes, ¿no? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque vender siempre será la consecuencia de haber hecho el trabajo bien. Es decir, vender siempre será la consecuencia de haber ayudado bien a la persona. Vender siempre será la consecuencia de haberme preocupado más por la persona que por mí. Vender será siempre la consecuencia de entender cuál es el proceso de la transacción. Tenemos aquí dos personitas que van a generar una transacción y obviamente aquí hay una que tiene el problema o que demanda y aquí hay una persona que tiene la solución o que tiene en este caso la oferta, ¿no? Una que oferta y otra que demanda. Bien, lo más importante para la persona que oferta, es entender cuál es el problema, ¿no? de esta persona. Ambos tenemos que entender que ambos ganan, ¿ok? O sea, ambos, vamos a poner por aquí, ambos ganan. Ambos deben de ganar en la ecuación, ¿de acuerdo? Por eso se llama una transacción, es decir, hay un intercambio. Si recordamos y utilizamos un poquito la antropología, veremos que las primeras relaciones que se dieron a nivel socioeconómico fueron, en este caso, lo que se denominó en su momento el trueque, es decir, el intercambio de un bien
por otro, ¿bien? Ese bien por otro ocurrió lo siguiente: si yo tenía una vaca y yo quería cambiar esa vaca, mi cerebro solo consideraba que esa vaca fuera cambiada si lo que me daban era igual o superior a la vaca. Por tanto, ambos ganábamos de esta ecuación. Si yo tenía una vaca y a mí me iban a dar una gallina o me iban a dar una piedra, pues yo sabía que los dos no íbamos a beneficiarnos de esta ecuación y tú lo que me querías era engañar, por tanto aquí no hay nada que hacer, ¿de acuerdo? Si yo solo genero el proceso del trueque mediante mi beneficio propio, mediante el modelo de pensamiento desde dentro, ¿qué genera? Pues que yo mire más por mí. Por tanto, yo estoy en un momento en el cual, si yo solo miro por mí, yo entiendo que mi vaca, ¿ok? O sea, o mi piedra en este caso, mejor dicho así, mi piedra, pues bueno, pues le voy a intentar engañar a la persona para que me dé su vaca y que solo aquí gane yo y que la persona que le den por culo, ¿bien? Ok, por tanto, si nosotros nos consideramos mínimamente que somos personas coherentes, maduras, que somos personas que miramos por los demás, empáticas, pues entenderemos que siempre querremos el beneficio mutuo, ¿no? Porque en el momento en el que yo solamente pienso en mí, también va a tener una repercusión en tu sistema de creencias. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener un conflicto de valores. Si eres una persona medianamente educada, emocional y que tiene una serie de valores mínimos, ¿ok? Porque siempre hay excepciones, pues vas a estar dudando en ¿qué hago? ¿Le pregunto más? ¿Le pregunto menos? Que no quiero andar en esta cosa porque claro, porque tal, porque cual, ¿no? Ya entramos en el conflicto de intereses, porque realmente en el fondo siento que esto lo estoy haciendo desde el modelo de pensamiento desde dentro y no desde fuera, ¿bien? Y eso me está limitando a la hora de preguntar. Por eso aquí hay una frase mítica que es: yo no te pregunto para convencerte ni para venderte, yo te pregunto para entender, porque el proceso lo hago desde fuera, es decir, lo hago pensando más en ti que en mí. Si yo lo hiciera pensando desde dentro, yo lo hago para convencerte porque soy yo el que quiero obtener un beneficio a cambio de todo esto, ¿de acuerdo? Por tanto, siempre vender será para nosotros una simple consecuencia. ¿Cuál es el fin, no? Aquí es donde entramos en el fin. ¿Cuál es el fin versus las consecuencias? Bueno, pues el fin para nosotros es entender a la persona lo máximo posible. O sea, quiero decir, el fin para nosotros es la persona. No hay más. La consecuencia para nosotros es el dinero. Intercambiamos la perspectiva. ¿Qué quiere decir que el fin para nosotros sea la persona? Pues que, por ejemplo, entre otras cosas, que si entiendo que una persona no me va a mentir, sino simplemente se va a adaptar. ¿Por qué? Porque quiere preservar su autoimagen. Eso ya hablaré en algún vídeo, ¿no? Las personas no te mienten, o sea, esto no va en contra tuya. Esto simplemente son ellos que no encuentran la forma de poder hacerlo aunque quieran, como tú lo has hecho en algunos otros momentos, ¿no? Por tanto, ¿qué ocurre? Que aquí hay un papel importante que le llamaremos actitud. Depende de si tú tienes el pensamiento desde fuera o desde dentro, tu actitud va a permanecer de una forma o de otra. Si yo pienso más en mí, mi actitud, ¿cómo voy a ver el entorno? Voy a ver el entorno desfavorable, es decir, desde aquí, desde la pérdida de tiempo, desde las mentiras, desde el enfado, desde tomármelo a lo personal, desde el falso sí, desde el falso cierre, precipitaciones, etc. ¿Qué pasa si yo lo veo desde la otra perspectiva? Pues que en vez de sentir la pérdida de tiempo, sentiré, bueno, voy a intentar esforzarme más para poder entender mejor a la persona. Si no la vendo no pasa nada porque seguramente esta llamada aprenderé más que de ninguna otra. Sobre todo a lo mejor a hacer mejor la cualificación o tal y que cual. Luego, en vez de mentiras o excusas, la gente no me miente ni se excusa. Simplemente la gente se adapta para creerse ellos sus propias realidades, ¿no? Y simplemente la cuestión es que yo les dé motivos a las personas para que esas personas se sinceren conmigo. Es decir, si mi fin está desde fuera, es decir, pensando más en la persona que en mí, mi actitud siempre va a ser una actitud favorable. Y esa actitud favorable va a ser y va a repercutir directamente y de forma proporcional en el grado de sinceridad que tengan las personas contigo. Por tanto, cuando una persona sienta que te diga, oye, pues mira, pues no tengo que pensar, tengo que tal, tengo que cual, si tu actitud, mientras más favorable sea, mientras más pienses en la persona, mientras menos se inestabilice, mientras menos pienses que te engañan, más fácil le vas a demostrar a la persona que se abra. Recuerda una frase, ¿ok? O sea, yo no pretendo que las personas me digan algo, yo pretendo simplemente darle las razones y los motivos para que esas personas sientan que pueden decirlo, que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Yo siempre pensando que la venta será una consecuencia y no un fin, no hay camino al sufrimiento, no hay camino a la incomprensión, porque si yo entiendo y yo soy 100% responsable de lo que está sucediendo, ¿qué ocurre? Que si no vendo, entiendo que hay algo en lo que yo debo de mejorar, no que soy culpable, sino que hay algo en lo que debo de mejorar. A lo mejor la persona no está del todo cualificada como yo quería, a lo mejor ha pasado lo que sea, ¿ok? O sea, siempre hay que intentar pensar desde dentro hacia afuera.
Para nosotros las personas, repito, es lo más importante y es algo que tienes que entender y es algo que tienes que tener muy, muy, muy presente. En el momento en el que sientas y que te creas que la persona es lo más importante, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros vamos a pensar, vamos a poner por aquí, que el modelo de pensamiento va desde fuera, es decir, desde pensando hacia afuera, hacia mi prospecto, hacia lo que la persona quiere. Desde el momento en el que tú te creas eso de verdad, toda la relación con la venta va a cambiar. Es importantísimo. Mira, de hecho, la explicación que más he dado ha sido la de desde dentro, porque es mucho más importante entender de lo que huyo, más que incluso que hacia lo que quiero. Porque teniendo claro de lo que huyo, teniendo claro lo que no quiero ser, es mucho más fácil reconstruirse y volver, ¿no? Y recuerda que nuestro triángulo tiene que estar completo, no solo vale la información que yo te cuento aquí, hay que trabajar en la creencia y hay que trabajar también en el proceso de identidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto, vuélvetelo a ver de nuevo, vuelve a coger apuntes y trata de aplicarlo porque te aseguro al 100% que esta es la base para conseguir buenos y mejores resultados durante el tiempo que para ti sea más que necesario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.